Pivotar no es malo, todo lo contrario, es necesario. Pivotar es cambiar. ¿Os suena esto? Bueno, cuando validamos y aprendemos que tenemos que coger un camino, ese camino está lleno de sorpresas increíbles. No se pivota desde la intuición, se pivota desde la validación. A las personas les gusta eso de cuando el emprendedor va y le dice, mira, estoy desarrollando tal proyecto, me gustaría contar con tu opinión. Mucho ojo con lo que te dicen a la hora de validar. Que se han gastado verdaderas fortunas en estudios de mercado para mejorar un producto y no se han dado cuenta que habiéndole preguntado a los usuarios, se hubieran ahorrado un dineral y hubieran ajustado y afinado muchísimo más, hubieran pivotado mejor ese producto. Muchas veces antes de resolver, hay que dar un pequeño rodeo. juanmariamoreno.com. Muy buenas y bienvenidos a esta nueva charla. Que si recordáis, la sesión anterior que tuvimos hablamos sobre el miedo a crear y en este caso se la vamos a dedicar monográficamente a pivotar. Pivotar un proyecto, pivotar una idea, pivotar un producto, un negocio, nosotros como personas. Pues a esto va a estar dedicado esta charla. Como veis, también dije que ya íbamos a tener el piano por delante. Me he trasladado a mi estudio, donde compongo, donde hago las producciones, etcétera. Y desde ahora, pues nos va a acompañar siempre un piano en las diferentes charlas, en los diferentes contenidos que vayamos ahí elaborando, etcétera. Una vez será aquí en el estudio, otra vez será en otros sitios y incluso vamos a ir recorriendo diferentes sitios donde grabar y donde ofrecer estas charlas. Pues bien, como hemos estado hablando, como acabo de decir, vamos a hablar sobre pivotar, qué es pivotar, cuándo pivotar, cómo pivotar, qué diferencias son las que hay entre pivotar, rediseñar, reinventarse, porque suelen crear confusión. Empezamos diciendo una cosa fundamental: pivotar no es malo, todo lo contrario, es necesario. Estamos pivotando constantemente. En nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras ideas, estamos pivotando constantemente. Porque pivotar es cambiar. Cambiar sin modificar, y esto es importante, cambiar o redirigir sin modificar tu destino, sin modificar tu misión, sin cambiar tu propósito. Eso es pivotar. Cambiar tu destino, cambiar tu camino, cambiar el cómo vas a hacer las cosas, pero siendo el mismo destino. Quiero ir a Madrid, mi objetivo y mi destino es llegar a Madrid, mi idea es llegar a Madrid por la Nacional Cuarta, pero cuando me he puesto un camino, el entorno, las situaciones, me han hecho aprender y ese aprendizaje me ha hecho tomar una decisión y he tenido que cambiar el cómo, he tenido que cambiar el camino y en vez de ir por la Nacional Cuarta, voy por la Ruta de la Plata. Eso es pivotar. Puedes pivotar tu modelo de negocio, puedes pivotar tu público objetivo, ¿a quién? Puedes pivotar incluso el qué. Si has visto que hay un problema, una necesidad, tienes con qué lo vas a solucionar, pero hay veces que ese con qué se va a solucionar, también se pivota. Porque pivotar es variar.
es hacer una variación. ¿Os suena esto? Seguro, seguro que os suena. Esto es una canción infantil tradicional francesa que Mozart la cogió para crear su tema con variaciones. Los músicos en aquella época, bueno, y el actual también, utiliza esa forma, la forma con variaciones, precisamente para jugar, para ver cómo ese mismo tema, ese propósito, sin haciéndole cambios, haciéndole modificaciones en el ritmo, en la armonía, en el tiempo, no pierde la esencia, sigue estando ahí, sigue identificándose, pero ha sufrido múltiples cambios. Por eso digo que los músicos antes y ahora lo utilizan para jugar, para aprender, para potenciar más la creatividad, para investigar nuevas armonías con las que trabajar, nuevas instrumentaciones, nuevas orquestaciones, nuevas destrezas, ¿vale? Entonces, pero sobre todo era llevar al límite. ¿Hasta dónde puedo llevar esto para hacer todos los cambios que se me ocurra y que soy capaz de hacer sin perder la esencia? Hemos visto que ese propósito, ese motivo, esa misión es esta, ¿no? Pero pivotar es variar. Y nos podríamos encontrar con un pivotaje a lo largo de ese camino que hiciera esto. Claro, podréis pensar, bueno, pero eso no suena a esto. Seguro que no suena a... No se ha perdido la esencia, sigue estando ahí. La idea sigue estando ahí. Lo que pasa es que ha habido que hacer algunos cambios. Pero la idea sigue estando ahí. La misión sigue estando ahí. Si esto nos ha sonado, a ver esto. Ahora seguramente lo había identificado mejor, ¿no? Con el... Pues lo que hemos estado haciendo es pivotar. Eso es pivotar. Eso es pivotar en los negocios, pivotar en tu idea, pivotar tu producto, tu proyecto, tú como persona. Eso es pivotar. Es cambiar, variar, dar un giro sin perder tu misión, sin perder tu propósito, sin perder tu identidad. Hay muchos casos, ¿no? Muy conocidos, ¿no? De empresas que gracias a pivotar, pues han descubierto y han creado productos y proyectos bestiales, ¿no? Ahí tenemos el caso de Instagram o de Shopify o el caso de SoundCloud, ¿no? Que fue una plataforma para que los músicos compartieran las grabaciones que hacían, una especie como de Dropbox, ¿no? Para los músicos, y al final se convirtió en una de las redes sociales de música más importantes, o la más importante de los músicos. Comparte, escucha, comenta, porque se dieron cuenta pues, que realmente había un potencial en su plataforma que podía usarse para ello, ¿no?
También tenéis el caso, por ejemplo, de Netflix o de Pinterest. Hay muchos, pero que tampoco tenemos que irnos a casos como ese. Os voy a poner un ejemplo real, ¿no? Real en una de mis empresas, que ahora mismo está precisamente, ha pasado por varias etapas, ¿no? Pasó de ser un estudio de diseño a convertirse, a ser un pivotaje a un estudio de diseño editorial, y ahora mismo ya ha cambiado, o sea, ya no estamos en un proceso de pivotaje, ya estamos en un proceso de reinvención. Ya estamos en una cosa totalmente distinta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, muchas veces el mercado, el entorno, las situaciones hace pues que tus empresas o tu proyecto o tu idea no solo tenga que pivotar. De varios pivotajes, al final puede llegar a terminar en otro proyecto distinto. Porque cambias la misión. Cambias la misión. Cambias tu propósito. Entonces, no es lo mismo pivotar que rediseñar, que reinventarse, ¿no? Rediseñar lo que hace es que mejora algo que ya funciona, hace ajustes, optimiza, ¿vale? Eso es rediseñar. Pivotar es transformar, como acabamos de ver, es cambiar, ¿vale? Pero cambiar la forma de llegar al mismo destino. Cualquier pivotaje que vayas a hacer te va a hacer llegar al mismo destino. Después tenemos otro concepto, como es reinventarse. Pasa que ya reinventarse, como hemos dicho, el ejemplo de este estudio, de esta empresa mía, pues ya ha cambiado incluso de destino. ¿Por qué no creas otra cosa nueva? Bueno, porque hay una serie de condiciones estratégicas que no nos hacen despegarnos por completo de esa sociedad, sino es mantenerla, pero dándole en este caso una reinvención por completo. No abandona del todo su misión, por eso se sigue manteniendo, pero da un giro por completo. Entonces, volviendo a ese pivotaje, el cual vuelvo a decir que es necesario, porque es una fuente de aprendizaje y de crecimiento brutal para nosotros. Además, a nivel neurológico, tiene un impacto importante, porque cuando tú pivotas estás aprendiendo, y en el momento que estás aprendiendo, se desata la neuroplasticidad, ¿no? Aparece la neuroplasticidad, con lo cual pivotar es muy bueno, de verdad. No, yo no me he encontrado con ningún proyecto, y mira que llevo años en esto, que desde su primera concepción de la idea, de esa semilla, de ese germen, hasta llegar a monetizar, no haya pivotado nada. Ahora mismo, recientemente, he estado mentorizando algunos proyectos en los que todos se ven en la necesidad de tener que pivotar. Porque muchas veces el camino con el que llegamos, el camino que tenemos que coger, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando validamos y aprendemos, tenemos que coger un camino. Ese camino está lleno de sorpresas increíbles. Ese camino, a la hora de pivotar, nos puede abrir un mundo totalmente distinto, sin abandonar ese propósito, sin abandonar esa misión, pero se nos puede abrir un mundo en ese nuevo camino, paisajes que no pensamos que podíamos aprovechar y que se convierten en una tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad. Porque, porque hay veces que incluso no merece la pena pivotar. Estamos ante un proyecto, pues que, bueno, como suele pasar, no hay por dónde cogerlo, entonces validas y te chocas. Claro, pero hay que ver cómo te chocas, y cuando validas hay que ver qué resultado es el que estás teniendo qué resultado es el que está teniendo de esa validación.
Porque ahí es donde está lo importante. Es decir, antes de pivotar, hay que validar. Hemos tenido esa idea y cuando hemos empezado a validarla, ¿vale? Cuando la idea se ha puesto en contacto, la idea, nuestro proyecto, lo que sea, se ha puesto en contacto con la realidad, empezamos a aprender. Se pone en contacto con la realidad, no con tu perfeccionismo, ¿vale? Ni con tus miedos, no, sino con el mundo real, ¿vale? Con las personas, con el público, los usuarios, con los datos, con las emociones que transmite tu producto, tu proyecto, lo que sea, ¿vale? No se pivota desde la intuición, se pivota desde la validación. En un proyecto, pivota cuando los datos, la realidad, te dicen que algo no está encajando. Algo no está encajando. Si yo, tras una validación, el resultado que obtengo es este, yo no estoy ante un pivotaje, yo estoy ante otra cosa nueva, totalmente distinta. En este caso es lo que ha sonado en la sonata patética de Beethoven. Estoy ante algo totalmente distinto. Es que la validación es lo que se necesita para pivotar. Pero ojo, tampoco es que está validándolo, validando, parando para recibir input, recibir información y dependiendo de la información que te da, haces cambio, vuelves a validar. No, porque es que así te mueres. Además, sufre lo que es una parálisis por tanto análisis. Llega un momento en el que no te atreves no te atreves a hacer más cambios hasta que no tenga la información concreta, correcta, para para tomar esa decisión de provocar ese cambio. No, porque no va a llegar nunca. Tú haces una validación inicial, que es una validación de tu idea, de tu proyecto, de lo que sea. Haz una validación inicial, la pones en la realidad. Te la llevas a tener un contacto con la realidad. Y ahora esa realidad te va a empezar a dar una información, te va a empezar a dar unos resultados, te va a empezar a dar unos indicadores, te va a empezar a decir algo. Esto encaja, no encaja, esto sí, pero no. O sea, te va a dar una serie de información. En el momento que empiezas a recibir esa información, empiezas a pivotar y ya no paras de pivotar hasta que llegas a tener tu primera versión, tu prototipo, tu primera versión, aquello con lo que vas a empezar a salir al mercado para que la gente empiece, el público, el usuario empiecen a usarlo. Entonces tú has salido al mercado con esta idea. Y cuando empieza el mercado, empieza ese entorno a hablarte sobre sobre esta idea que tú llevabas, empieza a darte una información la que tú empiezas a analizarla y dices, ojo, me están diciendo que haga esto. Me está diciendo que respeta, que la idea le parece bien. La idea resuelve un problema y la idea resuelve un problema de una manera que les gusta, pero hay una serie de elementos que tengo que modificar. Y entonces hace ese primer pivotaje.
Pero como ya no paras de pivotar, sigues. Y ahora te dice, has realizado una serie de cambios y lo has vuelto a lanzar, lo has vuelto a llevar a la realidad. Y ahora te están diciendo, vale, esto me está gustando mucho más. Esto está más acorde con lo que a mí me gusta, con lo que yo necesito. Pero te está dando una serie de información, una serie de datos, algunos cuantitativos y otros cualitativos, donde tú, al analizarlo, dices, ojo, que aquí me están diciendo, yo interpreto con lo que aquí me están diciendo y por lo que veo, me dicen que no quieren que el final llegue tan pronto. Bueno, vamos a ver, con la misma estructura de lo que les gustan. Y has vuelto a ponerlo en la realidad, has vuelto a llevarlo al mercado y empiezan a hablar. Y entonces vas cada vez cerrando esa idea inicial se va transformando, va cambiando, sigue estando esa misión, sigue estando ese propósito, ese eje central, ese eje de tu idea no ha cambiado, sigue estando. Y vas creando cada vez más un producto que encaja cada vez más en el mercado. Pero no paras de pivotar, no paras de hacerlo. Y hoy en día podemos validar, pues como he dicho, con el lanzamiento de una versión inicial, de un prototipo, de una versión beta, ¿vale? De conversaciones con los clientes, es la que más me gusta. Mira, hace poco he estado mentorizando un proyecto donde el público objetivo que se ha usado para validar ha sido 20 empresas. No hacía falta más. Porque esas 20 empresas, además a las personas les gusta eso de cuando el emprendedor va y le dice, mira, estoy desarrollando tal proyecto, me gustaría contar con tu opinión, con tu idea experta para poder, para ir ajustando cada vez más este producto. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta y entonces colabora. Se sienten importantes, se sienten útiles y eso de ayudar a la gente le gusta, ¿no? Entonces, en este caso, en este proyecto eran 20 empresas con las que se trabajó. No hicieron falta más. Pero mucho ojo con lo que te dicen a la hora de validar, porque no todo comentario vale o es necesario en ese momento. Si mi producto es una aplicación y los botones de la aplicación están de color negro y me dice uno de esos potenciales clientes con los que me he entrevistado, me dice, mira, que es que en el sector los botones negros no gustan los botones rosa. Evidentemente tomo nota de lo que me acaba de decir. Las apreciaciones de los clientes, sobre todo cuando son entrevistas, no se desestima ninguna, pero hay que saber cuál de ellas tiene el calado suficiente para que impacte en tu producto, en tu idea, en tu proyecto y que sirva de elemento común para los demás, con lo cual tienes que escuchar al resto. Y cuando escuchas al resto y te dicen de los 10 o de los 20 que has ido, te dicen 15 que lo del color le da exactamente igual, pues bueno, pues lo del color no te hace falta ponerlo ahora mismo. No sabes si lo pondrá después, no lo desestimas, pero ahora mismo no es necesario que lo pongas. Esas validaciones, como bien sabes, hay cuantitativas y hay cualitativas. Es necesario que tenga de las dos. A mí me gusta que tanto mis proyectos como los proyectos de los emprendedores con los cuales colaboro, me gusta que tengan de las dos formas. Validaciones cuantitativas con números, esto sí, esto no, de 0 al 10, del 1 al 5, y
y la validación de, bueno, pues, qué es lo que está opinando, cuál es la expresión de su cara cuando le ha hablado de esto, cómo ha reaccionado ante esto, ante esta funcionalidad, que ha habido silencio, ha habido sonrisa, cuál ha sido sus gestos. Por eso cuando se valida, es bueno buscar a personas con las que sentarte y con las que hablarle del proyecto. Ya sabéis que hablamos en el anterior podcast, en uno de los podcasts, creo que fue el número 3, de Majara de las Ideas, hablamos precisamente de robar las ideas, ¿no? Pues tienes que saber qué contar, cómo contarlo y ante quién contar las cosas, ¿no? Por eso la validación es una brújula que te dice que si el siguiente paso es avanzar en el desarrollo de ese producto, proyecto, tal, o pivotar. A lo mejor no tienes que realizar un pivotaje en el inicio, a lo mejor tienes que pivotar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque has ido bien, perdón, has ido bien, has visto, has tenido una serie de información, con lo cual has interpretado un tipo de pivotaje y esa funcionalidad, pues a lo mejor no había que hacerla, o todo lo contrario, sí había que hacerla. Entonces, la validación es la brújula, ¿no? Pero hay tres señales en los cuales te dice que ha llegado el momento de pivotar. Uno es cuando la idea gusta, pero la idea no crece, ¿vale? Si el público conecta con esa idea, pero algo lo frena, ¿vale? Entonces ahí está ante un pivotaje más del modelo. A lo mejor necesitas pivotar el segmento o necesitas pivotar los canales, ¿vale? O cuando la idea emociona pero no encaja, ¿vale? El mensaje llega, pero el formato no. Entonces estamos ahí en un pivotaje más de narrativa, más de marketing, ¿no? O cuando la idea no funciona en absoluto, ¿no? Pero pues está la realidad que hay. No todo tiene que ser magnífico. Entonces ya estamos aquí, no un pivotaje total, estamos hablando de que esa idea, ese proyecto que tiene que desestimarlo. Hay que hacer otra cosa distinta. A lo mejor te puedes quedar con algunos gérmenes, algunas pequeñas semillas de esa idea inicial, porque pueden valer para otra. Yo acabo de poner el ejemplo de mi empresa de diseño, pasó de un estudio generalista de diseño gráfico a especializarse, porque había personal que estaba especializado en el diseño editorial y ahora está en vía de una nueva reinvención, pero se ha quedado con algunos elementos. Por lo tanto, no se va a desestimar todo. Nos vamos a quedar con elementos y factores que van a incorporarse a esa nueva empresa, ¿no? Entonces, en la validación es en ese momento en el que te preguntas si esto sigue sonando a mi melodía, a la melodía inicial. Si esto sigue sonando a la melodía inicial o no, que en este caso se ve que sigue sonando, sigue identificándose y sigue estando presente esa melodía inicial. Pero para pivotar tienes que tener una mente dispuesta a aprender, porque si no tienes una mente dispuesta a aprender, a aceptar la crítica, a no juzgar, a no decir, como me he encontrado con muchos emprendedores, pero esta gente no tiene ni idea, no, yo sé lo que hay que hacer. No, pues macho, te vas a dar una hostia que va a ser de película. Tienes que ir con una mente dispuesta a aprender, a aceptar la crítica, a que hay cosas que te van a decir que sí y cosas que te van a decir que no. Por lo tanto, no basta con saber que hay que pivotar, sino hay que saber cómo hacerlo. Y la escucha profunda, la escucha de tu entorno, a tus usuarios, a las emociones,
es una de las herramientas fundamentales para pivotar. Escuchar. He conocido a montones ya de empresas en las que he asesorado que se han gastado verdaderas fortunas en estudios de mercado para mejorar un producto y no se han dado cuenta que habiéndole preguntado a los usuarios se hubieran ahorrado un dineral y hubieran ajustado y afinado muchísimo más, hubieran pivotado mejor ese producto. Otra cosa fundamental, aprende rápido y aplica rápido. Tal como has aprendido, has recibido ese input de esa validación, ejecuta esos cambios, aprende rápido, ejecuta los cambios y públicalos. Públicalos, porque al mercado, al entorno le gusta eso. Además, ese aprender rápido, no ese lean thinking, ¿no? De experimentar, medir, ajustar y fuera. Además te hace ahorrar tiempo y coste. Y no tienes que estar analizándolo todo. No. Esto es pim, rápido. ¿Vale? Olvídate de tanto análisis. No hay que analizar tanto. Mantén tu propósito. No cambies el propósito. No lo cambies en ningún momento. ¿Vale? Porque es tu esencia, porque es tu eje, porque es tu identidad, porque es tu misión. ¿Vale? Si lo cambias todo, pierdes todo eso, pierdes tu identidad. Ese propósito, ese es el eje, ¿vale? Es el núcleo de todo lo que estás creando. Integra todo lo que has aprendido. No se trata de desechar lo anterior, sino de convertirlo en aprendizaje. No hay que abandonar funcionalidades, no hay que abandonar servicios que estás ofreciendo. No hay que abandonarlo por completo, pero a lo mejor hay que hacerle algunas modificaciones, algunos cambios que se van a adaptar perfectamente a lo que buscan los usuarios. Así que a veces la vida parece que es un acorde suspendido, ¿no? Un acorde suspendido, un acorde que está ahí en el aire, esperando a que se resuelva, ¿no? Con esto que yo estoy haciendo ahora mismo, tu mente, ahí está ahora mismo la dopamina diciendo dame ya, dámelo ya. Tu mente que le encanta jugar a adivinar y a establecer patrones te dice, vale, pero después de esto tiene que venir su solución, cómo se resuelve esto, ¿no? Y si esto lo hace, lo retrasa, cuando llega de una manera más magistral, más increíble. En la música y en el mundo de la empresa aprendí una cosa muy clara, y es que muchas veces antes de resolver hay que dar un pequeño rodeo. Muchas veces cuando estás ante ese proyecto y estás pivotando, estás cambiando, hay veces que no hay que forzar llegar rápido, llegar ya a ese producto terminado, porque a lo mejor no lo terminas en ese tiempo, lo termina más tarde, pero a lo mejor no es cuestión de terminarlo rápido, ¿no? Plagal, ¿no? De una forma directa, sino que tenemos que dar ese pequeño rodeo, tenemos que hacer que cuando demos ese rodeo,
vamos a disfrutar de unos matices, vamos a conocer detalles de ese camino que desconocíamos. Y ahí es donde está la magia de todo esto. Ahí es donde está la magia de pivotar, de encontrar y de encontrarte con caminos que no pensaba ni siquiera que estaban ahí. Las emociones que estaban ocultas, el cómo se están sintiendo esos usuarios con los servicios que le ofrece, con el producto que le ofrece. Cómo los usuarios han llegado a hacer un uso tan fiel a tu producto que forma ya parte de su vida. No tengas prisas en pivotar y en encontrar la solución rápido, porque realmente, no la solución, encontrar el camino rápido, porque a lo mejor tienes que dar un rodeo. A lo mejor ese camino no tiene por qué ser tan rápido, tan directo. A lo mejor hay que buscar un camino más largo, pero más funcional, más interesante, con mucha más riqueza. Pues así funcionan los proyectos, la vida, las ideas. Lo bueno a veces tarda en llegar, y cuando llega, pues va a sonar aún mejor, mucho mejor de lo que esperábamos. No tengas prisa en que esos cambios los fuerces, porque puedes terminar con un producto, con un proyecto, con una idea que se quede en tierra de nadie, el que a la gente le pueda parecer bien, pero realmente no le suponga, no le cree ninguna experiencia. Esta experiencia está bien, pero esta experiencia seguramente va a ser mucho más rica y enriquecedora. De nada. Entonces empezamos con nuestra idea. ¿Os acordáis? Así empezó nuestra idea cuando la llevamos, cuando la sacamos y la enfrentamos a la realidad, cuando la conectamos a la realidad, empezó así. Y nuestra idea, cuando ha llegado al mercado para monetizar, ha llegado de esta manera. Nos vemos en el próxima charla. No sé de qué vamos a tratar, pero seguro que será interesante. juanmariamoreno.com